Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy es 13 de noviembre del año 2025. Gracias a Dios estamos aquí ejerciendo las defensas penales. Hoy estoy en mi oficina en la ciudad de Bogotá. Le mando un saludo cordial en nombre de la Academia Penal y la oficina González Navarra Abogados Consultores. Brevemente se me ocurre una reflexión importante. ¿Cuándo termina el proceso penal y cuándo inicia el proceso penal hoy con la actual ley 906 del 2004? Resulta que eso tiene varios componentes. El primer componente es ¿qué caracteriza al sistema penal acusatorio? Lo caracteriza un principio universal que se llama el principio acusatorio, que significa que quien acusa no juzga. Es decir, por eso la diferencia entre el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación ejerciendo la acusación y los jueces en su función decisoria. Principio de imparcialidad y autonomía de la Administración de Justicia representado en los jueces. ¿Y qué tiene que ver el tema de que la prueba sea un factor importante para decir cuándo comienza el proceso penal y cuándo termina el proceso penal? Ya les comento. En los sistemas mixtos anteriores a la ley 906, desde el año de 1936, con la ley 95 de 1936, con el decreto 409 de 1971, con el decreto 050 de 1987, con la ley 81 de 1993, con la ley 1881 de 1989, con el decreto 2700 de 1991 y con la ley 600, imperaba un principio que se denomina el principio de permanencia de la prueba. Contrario sensu, con la ley 906 del 2004, no impera el principio de permanencia de la prueba, sino que la prueba se empieza a construir desde el momento que se hace la petición probatoria en la audiencia preparatoria y luego es aprobada para que vaya a juicio a un debate. Ahí se consolida el concepto de prueba, que por cierto la ley 906-2004 lo abarca en la regla 382 bajo la denominación de medios de conocimiento. Entonces, si ya la prueba en la ley 906-2004, sistema adversarial, no tiene ese principio de permanencia desde la indagación preliminar, el sumario, la instructiva y el juicio, sistema mixto, sino que contrario a ello, necesitamos llegar a juicio para hablar de prueba. Hay un cambio importante, trascendental para entender que ya el proceso penal no se inicia para nada con la indagación preliminar o con la imputación. El proceso penal en el sistema acusatorio se inicia con la acusación que presenta la fiscalía. Y ustedes me dirán, ¿y todo aquello que está antes de la acusación qué es? Es una etapa preprocesal, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio adversarial se caracteriza porque la Fiscalía General de la Nación presenta una propuesta de acusación. Tiene que tener una teoría del caso. Debe de tener un medio de conocimiento que respalde esa teoría del caso. Y esos medios de conocimiento que no tienen la categoría de permanencia solo van a tener vigencia en el momento en que el juez los decrete en la audiencia preparatoria y el debate surja en el juicio. Es decir, si no hay la construcción de la prueba, todavía no se puede hablar de proceso penal, porque el proceso penal en un sistema adversarial se caracteriza por la necesidad que haya una acusación. Si no hay acusación, no hay proceso penal, porque la esencia en los sistemas adversariales es la discusión de que la acusación es la que hace que haya unos hechos. Esos hechos son los que hacen que haya una audiencia preparatoria para que el juez decrete la prueba con base en los hechos de la acusación. Y ahí surge el criterio de la necesidad de la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la razonabilidad de la prueba. Y esa prueba decretada ahí va a juicio. De ahí la gran diferencia que los sistemas adversariales, como el que tenemos en Colombia, solamente tienen la categoría de proceso penal cuando haya una acusación, mientras es una categoría preprocesal. Y ustedes podrían decir, la actuación penal se divide en dos grandes bloques. La actuación preprocesal, que comienza con la indagación preliminar, avanza con la imputación
Y ahí termina el acto de investigación. Y comienza el proceso penal cuando exista la acusación del Estado a través de la Fiscalía, la audiencia preparatoria y la celebración del juicio. Pero con una categoría importante, y es que la prueba no tiene la connotación de permanencia, sino que se discute, se construye y se valora al interior del juicio. Mis queridos amigos, parece que a veces no nos cabe en la cabeza que ya desapareció la lógica de la permanencia de la prueba. De ahí que el sistema acusatorio no admite prueba trasladada. Por eso no es la figura de la prueba trasladada un hecho importante en los sistemas acusatorios como el que tenemos, adversarial o de parte. Ahí le voy contando esas reflexiones interesantes. ¿Por qué? Porque todavía algunos piden en la preparatoria prueba trasladada. Todavía algunos siguen considerando que la imputación hace parte del juicio. No, la imputación es una etapa preprocesal categorizada como el cierre de la investigación. Pero el comienzo del proceso penal no depende de los actos preprocesales, depende de la acusación de la Fiscalía. La enunciación de unos hechos. Esos hechos se discuten en el juicio para definir qué pruebas son pertinentes con respecto a esos hechos. Por eso la regla de oro en materia procesal dice que solo el juez decretará aquellas pruebas que tengan relación con los hechos de la acusación. La importancia es tridimensional: acusación, prueba, juicio, proceso penal. Bendiciones, Oficina González Navarro, abogados consultores, Academia Penal. Oiga, no se dejen inundar de la envidia. No le pongan atención al que hable mal de usted, porque el que habla mal de usted es un desocupado, porque no construye lo que usted hace. Bendiciones, Dios te guarde, un abrazo, Academia Penal, firme.